Bienvenidos a nuestro canal Tachyon Spirit. Continuamos con nuestras conversaciones sobre taquiones. Hoy vamos a hablar de un tema, de un asunto que yo creo que es del que más nos gusta, que es la influencia que tienen los taquiones en obligarnos a decir la verdad. Es decir, dijimos en un vídeo anterior que hablaba de la consciencia, de la autoconsciencia, cómo el estar expuesto a la energía taquiónica despertaba ese pepito grillo, esa voz de la conciencia, ese testigo insobornable que nos habla y constata lo que hay. Y nuestra sociedad, sobre todo la occidental, vive perpetuamente en el autoengaño. Nos engañamos continuamente y gracias a eso podemos seguir viviendo. Es un autoengaño individual, es un autoengaño familiar, es un autoengaño de comunidades, de países, es un autoengaño de civilización. Es todo lo que hay, el autoengaño. Entonces, cuando alguien se dice la verdad y mantiene esa verdad, empieza a marcar una diferencia colosal consigo mismo, con el que era antes y con todo su entorno. La verdad te hará libre. Bueno, pues el boleto para esa libertad es empezar a contarnos la verdad. Según nuestra experiencia, y no los libros ni lo que hemos leído, según nuestra experiencia de años, ya van a ser 8 años, este taquión despierta nuestra consciencia, no nos da una consciencia que no tenemos, no, despierta nuestra propia consciencia, y esa consciencia no nos permite seguir siendo los que éramos. Exige una actualización, y esa actualización es: déjate de engañar, no te cuentes historias, no justifiques lo injustificable, no me convenzas de lo que no se puede convencer. Y esto es no incómodo, es incomodísimo. Al principio es incomodísimo, pero poco a poco vas ganando esa coherencia. Entonces, en este capítulo vamos a contar nuestra experiencia con ese disolvente del autoengaño que es la energía taquiónica. Claro, es que el autoengaño es un tema muy delicado. Es muy delicado porque como dice aquí, es que el autoengaño es la base del sistema, es el base de nuestra supervivencia, es la base de nuestra existencia, prácticamente. Porque por naturaleza el ser humano tiende a acomodarse, tiende a buscar un acomodo y una circunstancia y nos cuesta mucho el cambio. Y por eso muchas veces nos autoengañamos. No muchas veces, siempre nos autoengañamos para sostener nuestra realidad, por pequeña que sea. Porque ese es el sistema de supervivencia. Entonces nos cuesta decirnos la verdad, porque muchas veces decirte la verdad provoca la necesidad de que tienes que hacer un cambio. Y ese cambio va a provocar una inestabilidad y va a provocar una incomodidad. Y el ser humano no quiere sentirse incómodo. Ya puede ser a nivel laboral, ya puede ser a nivel de amistades, ya puede ser a nivel de pareja, ya puede ser a nivel de uno mismo, en cómo está llevando su vida consigo mismo, a nivel de cuidarse. Entonces, el taquión en ese sentido sí puede ser o es bastante incómodo en que te hace ver la verdad, tu verdad. Pero ¿cuál es el aspecto positivo de esto? Que si tú empiezas a confiar y a dejarte llevar y a empezar a ser más auténtico, empiezas a ver unos resultados en tu vida en cómo empiezas a encontrarte mejor, empiezas a encontrarte más situado, empiezas a encontrar sentido a las cosas. Pero el autoengaño genera mucha incomodidad en los demás también, como decía Quique, ¿no? Cuando tú te empiezas a decirte a ti la verdad, aunque no te metas en la vida de los demás, también empieza a provocar un movimiento a tu alrededor, porque la verdad empieza a ser un espejo que hace que el autoengaño en que vive la gente empiece a mirarse, y eso empieza a generar también, puede empezar a generar también conflictos. Pero
lo bonito de todo esto es que, claro, tú dices, entonces, ¿para qué me voy a coger un taquión? ¿Para qué voy a decir la verdad? Pues me quedo como estoy y así no me meto en líos. No, porque esto luego lo que va sucediendo cuando traspasas un poquito esa primera fase, empieza a generarse coherencia, empieza a ordenar las cosas, empieza a hacer que otras personas empiecen a contagiarse de esa experiencia y empieza a generarse un movimiento que ya empieza a generar orden en vez de caos. Al principio puede haber un poco de caos, pero luego empieza a generarse el orden. Claro, cuando nosotros empezamos a conseguir decirnos la verdad, entramos en un capítulo también tremendo, que es que cuando ya nos decimos la verdad, ya podemos elegir, porque el autoengaño no permite elegir. El autoengaño nos deja como los palitos de merluza congelados, sin poder decidir absolutamente nada. Y gracias a decirnos la verdad ya podemos ver el panorama, ya sin engaños, ya sin mentiras, y decir, pero qué mal, ¿dónde me he metido a trabajar? O mi pareja no es lo que yo pensaba, o desde luego qué ambiente tal, o incluso una idea política, o una idea intelectual o cultural. De repente empiezas a ver qué estoy defendiendo yo en mi vida, qué estoy haciendo, y en ese momento pasa la elección. Es decir, puedo elegir, soy libre para elegir, y la elección da un poder tan grande que cambia radicalmente vidas. En el momento que nos decimos la verdad, que es lo que hace cualquier buen terapeuta con su paciente, en el momento que se dice la verdad, primero se entera de lo que ocurre y luego toma medidas eligiendo, el poder de la elección. Entonces este taquión, al abrir la conciencia, nos da la oportunidad de contarnos la verdad y tener ese recurso de poder cambiar eligiendo. Y luego la parte bonita también de esto es que luego el autoengaño, como la consciencia, tampoco tiene fin. O sea, yo me voy dando cuenta que me sigo autoengañando. Me sigo autoengañando en muchas cosas, por supuesto, porque al final es un mecanismo casi natural de supervivencia. Y que hay cosas en las que uno se autoengaña que no influye poco en los aspectos de tu vida, pero hay otras cosas que influyen mucho más. Entonces yo ya no pretendo... bueno, mi objetivo quizás es la excelencia, pero también con amor y con aceptación y con suavidad. Entonces hay cosas que me perdono en mi autoengaño y otras cosas que no puedo pasar, porque sé que eso está generando un bloqueo o está impidiendo que yo desarrolle lo que verdaderamente he venido a hacer aquí. Y esto luego también el taquión te va dando esa capacidad también de ser más amoroso, más paciente, más permisivo con uno mismo, ¿no? Y luego también con los demás, porque luego te vas dando cuenta cómo claro, cuando tú empiezas a liberarte un poco de tu autoengaño, te empiezas a dar cuenta cómo se autoengañan las personas, ¿no? Y al principio como que quieres que todo el mundo corrija todo y luego te vas dando cuenta que cada uno tiene que llegar a donde está, a su manera, a su tiempo, a su espacio. Y te vas dando cuenta lo importante que es esto que estamos hablando, ¿no? Y esto es casi, el taquión esto te lo hace por efecto. O sea, no es una cosa que dices, bueno, ahora voy a trabajar el autoengaño. Es que empieza a salir. Y al principio es como un picor que dices, ostras, que esto no me gusta. Pero cuando te das cuenta la trascendencia que tiene el empezar a liberarte de esto, es un placer el poder percibir la vida desde ahí. Porque luego también te das cuenta, cuando entras, por ejemplo, en un conflicto con alguien, y te das cuenta que al final él también se está autoengañando y no se está dando cuenta, lo puedes vivir con mucha más compasión, vives con más compasión, ¿no? Lo que pasa en la vida. Porque te vas dando cuenta que esto es casi como un programa con el que hemos venido y que para desprogramarse hay que tener una capacidad y una actitud, y que si no te han enseñado, lo normal es autoengañarse. Y además el autoengaño trae mucha represión. Al no elegir,
tienes que reprimir un montón de cosas. Yo voy a contar un ejemplo que me parece de lo más pedagógico, que es de una amiga que tenemos, enfermera, Susana. Esta mujer se colgó un colgante de taquiones y le dije, ¿qué notas? Y no notó absolutamente nada. Se fue una semana, era la época de, pues eso, de la pandemia. Estaba en un dispensario, en una clínica con muchísimo estrés, médicos, bueno, muchísimo lío. Y dice que ella me contó la experiencia de esa semana en esa clínica, ¿no? Y dice, yo no notaba nada, pero notaba en mi comportamiento algo increíble. Lo primero es que yo siempre he sido muy prudente y muy calladita. Dice, y yo empecé a contar las verdades y empecé a contar lo que sentía de muy buena forma, pero por primera vez en mi vida voy y cuento lo que me fastidia, lo que me incomoda, lo que no tiene la armonía que yo creo, y empiezo a contarlo. Dice, y ese es el primer milagro. Dice, el segundo, que no me sentí para nada culpable. Para nada culpable. Dice, y el tercero, es que todas las personas, tanto los médicos como los pacientes, encajaron mis comentarios maravillosamente, de una manera totalmente constructiva y edificante. Y me dice, y no he notado nada más. Dije, qué cambio de conducta. Es decir, había ahí una represión. Yo no voy a decir nada, que nadie se entere de nada. Y de repente esta mujer se vio totalmente liberada de esa represión, pudo elegir contar la verdad, contó la verdad, no se sintió culpable y la gente lo aceptó de mil amores. Claro. Por eso, nosotros nos gusta que también nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia, que reflexionéis sobre lo que se está hablando, ¿no? Y que observéis en vuestra vida qué cosas os estáis autoengañando por miedo a no tener que modificar o decir cosas que a lo mejor pueden ser incómodas, o modificar actitudes, o modificar acciones, o modificar modos de vida, y que reflexionéis sobre ello, porque al principio da esa sensación que mejor, como dice, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Que vaya frasecita, ¿no? Pero eso es totalmente mentira, porque cuando de repente empiezas a alinearte con la verdad, la vida empieza a funcionar de otra manera. Seguiremos hablando del autoengaño durante mucho tiempo, porque creo que, como decía muy bien Philip, es el pilar de nuestra sociedad y tenemos que empezar ya a buscar unos nuevos cimientos. Muchísimas gracias.